mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. De nuevo, qué rico, qué placer, qué bendición, qué gozo es poder reencontrarnos una vez más a través de estos medios que Dios ha permitido. Es bueno el Señor cuando nos permite que podamos conocer de su palabra. Es bueno cuando Él hace todo y entrega todos los medios, maneras y formas para que podamos estar conectados a su palabra. Hoy el Señor quiere hablarnos a nuestra vida. Hoy el Señor quiere entregar algo poderoso y maravilloso. Hoy el Señor quiere que conozcamos todas aquellas cosas que Él cada vez tiene más como enseñanza para nosotros. Él desea, Él anhela, Él quiere totalmente que podamos obedecerle a todo aquello que Él quiere. Hoy nos va a enseñar, hoy tenemos un tema que el Señor quiere enseñarnos y quiere que lo conozcamos más bien como muy a profundidad. Damos gracias al Señor porque hoy será algo maravilloso aprender. Es algo importante que nosotros tenemos que aprender, iglesia. Hoy tenemos que aprender algo maravilloso y así como lo dice el mensaje, como lo dice el título de este mensaje que nos regaló el Señor, hoy el Señor nos dice a través de su título y dice la palabra, dice el mensaje, dice, ¿cómo ser un verdadero obrero del Señor? ¿Cómo ser un verdadero obrero del Señor? Quiero que tengas lápiz y papel allí, quiero que copies. Hoy es necesario y quisiera que realmente tú pudieras tener de verdad lápiz, papel, con el fin de copiar algunas cosas. No olvides, iglesia, he compartido algo y he dicho desde las redes y les he dado a conocer a ustedes algo, y es que es muy importante que tú tengas muy presente. Si tú tienes muy buena memoria, llamémoslo así, está bien, listo, perfecto, no quieres copiar. No es que no quiero copiar, pastor, soy de muy buena memoria, pues está bien. Pero si no lo eres, iglesia, sí yo te diría que qué rico fuera que de verdad tú pudieras copiar, tú pudieras tener allí aquel dato, aquello que el Señor te habla, aquello que el Señor quiere. Hay motivos también los cuales yo te animo a hacerlo, y es porque es importante que tú tengas presente en lo que te habla Dios para llevarlo delante del altar de Dios, para volver a tener una conversación con Él. Muchas veces nos preguntamos y hemos dicho, bueno, ¿y yo qué voy a orar? ¿Qué es lo que le voy a orar a Dios? ¿Cierto? Pero cuando Dios te habla, cuando tú le hablas a Dios, Dios te responde. Cuando Dios te responde, hay algo nuevo que decirle, o hay algo que acordarle al Señor, o hay algo que clamarle al Señor, o hay algo que unir y convertirlo en petición y oración delante del Señor. Hay algo que el Señor puede que te esté diciendo, y te esté diciendo, clama a mí, y ese clamar no es de un día, no es de un momento, no es de unos segundos, no es de una petición. Ese clamar es de insistir, es de perseverar, es de avanzar en eso que Él está diciendo. Tráelo delante del altar, tráelo delante de mí, o sea, y que tú le digas, Señor, yo entendí, yo comprendí a través de la palabra, tú me enseñaste algo a través de la palabra de Dios, y hoy, Señor, tú hablaste a mi vida, Señor, y hoy aquí vengo delante de ti, Señor, clamando, orando, Señor, pidiendo, reclamando, Señor, aquello que tú me diste como palabra rema, Señor, aquello que calcaste a mi corazón, Señor, aquello que yo tengo aquí en esta copia, Señor, aquí en este cuadernillo, Señor, pero que hoy te lo presento delante de ti, Señor. Me quedó claro lo que me dijiste, Señor, me quedó claro lo que me hablaste, Señor, por eso quiero hoy traerlo delante de tu presencia, Señor, y quiero que hablemos sobre esto, Señor. Me has hablado, me has dicho, Señor, has expuesto a mi vida, has traído a mi vida, Señor Dios, esta palabra, Dios, la cual ha quedado en mi corazón. Por eso hoy en esta noche tú le puedes, así le puedes decir al Señor, allí en el altar de Dios, allí en ese lugar de oración, y puedes tener esa conversación y puedes hacer que eso sea lo que Dios quiera que tú clames a Él y pidas a Él. Vamos a orar antes de todo, vamos a cerrar nuestros ojos, quiero que dispongas papel, lápiz, y más que papel y lápiz es tu corazón y tu tiempo para conversar con el Señor en esta noche.
Dile al Señor esta noche que venga a tu presencia, que la presencia de Él venga a tu vida, que donde tú estás allí, Él visite ese lugar. Dile al Señor, ponte a cuentas con el Señor antes de, no vayas a entrar a la presencia del Señor sin antes pedirle perdón, no vayas a entrar a la presencia del Señor sin antes haberte puesto a cuentas con Él. Vamos a orar esta noche, vamos a pedirle al Señor que nos perdone primero que todo lo que hasta este instante hayamos hecho. Y también vamos a decirle al Señor que sea su presencia, que sea su poder obrando, que sea su presencia llegando al lugar donde tú estás, que sea trayendo paz, libertad, bendición, palabra a tu vida, palabra al lugar donde tú te encuentras. Que hoy no es una casualidad que tú estés conectado, no, Dios te puso allí. Hoy la predicación no es para alguien a quien tú creas que le puede salir esta predicación, no, es para ti. Recuérdalo, una vez más te lo digo, ese alguien que tú crees que la predicación es para esa persona, si hubiera sido para esa persona, Dios lo hubiera traído a esta predicación. Te trajo a ti como tal. Dítelo tú mismo. Esta predicación, este mensaje es para mí. Dios me hablará esta noche a mi vida. Repítelo allí donde estás. Dios, háblame porque hoy me has dicho que me conecte y será para mí estas palabras que tú me vas a hablar. Vamos a orar, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por permitirnos, Señor, una vez más, Señor, poder escuchar tu mensaje y tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida del siervo, Señor, al cual tú escoges. Clamamos, Señor, que le bendigas grandemente, Señor. Que hoy, Señor, que tú lo usas, que seas tú, mi Señor Dios, hablando a través de su boca, Señor. Que tu Santo Espíritu le dé la sabiduría, Señor, para entender y comprender lo que tú le vas a hablar y Él nos lo transmita a nuestras vidas. Sé tú, Señor Espíritu de Dios, quien hable, Señor Dios. Sé tú que con tu palabra, Señor, rompa todo lo que está oscuro en nuestra vida, Señor, y no nos permite ver. Sé tú, Señor, que con tu palabra penetre hasta los tuétanos y que esa palabra, Señor Dios, quede calcada en mi corazón. Pero mucho más, Señor, que la pueda aprender, es que la pueda poner por obra. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios, oramos para que tu Santo Espíritu nos dé la fuerza para poner por obra cada palabra que tú nos vas a hablar esta noche. Permítenos, Señor, en obediencia, Señor, hacerlo de la mejor manera, porque sabemos y creemos completamente que llegaremos a ese lugar, a esa presencia, a ese lugar terrenal de bendición que tienes preparado para nosotros. Cuando por obra pongamos lo que esta noche tú nos vas a hablar. Pedimos, Señor Dios, que tu Santo Espíritu sea totalmente en nuestro corazón, calcándolo, grabándolo completamente y dándonos las fuerzas totales para ponerlo por obra, Señor Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero dar un saludito hoy, hay ocasiones que se me pasan. Quiero dar un saludito a todos ustedes. Hoy, esta noche, quiero saludar allí Maribel Mejía, Dios te bendiga grandemente. Isabel Sánchez, bendiciones para ti, Dios te bendiga grandemente. Lisbeth, bendiciones para ti, Dios te bendiga grandemente, a ti, a tu esposo Antonio y todas las niñas, Dios les bendiga en gran manera. Zulima Cruz, Dios te bendiga en gran manera. Jorge Vélez, bendiciones para ti grandemente. Dora Patricia García, bendiciones, qué rico tenerte nuevamente con nosotros, allí en Bogotá, donde nos estás escuchando. Un saludito para ti y para tus hijos y tus hijas. Bendiciones, nos da gusto grandemente poderte ver allí. Carolina Sánchez, bendiciones para ti, bendiciones. Es maravilloso tenerte en línea. Precisamente ayer estaba preguntando por ti. Bendiciones, iglesia. A todos ustedes les amo mucho en el amor del Señor y sea Dios en esta noche entregándoles palabra completamente a todos ustedes de lo que Dios. Víctor Manuel Arboleda, una bendición tenerte allí, mi hermano. Bienvenido, bienvenido, mi hermano. Que sea Dios esta noche a través de la palabra que ponga en mi boca. Sea Dios hablándote y sea Dios llevando bendiciones hasta el lugar donde tú te encuentres. Te damos una bienvenida, Iglesia El Edén, a ti y a todos los que ustedes hoy se están conectando allí. Quiero dar las gracias a Dios por todos ustedes, por aquellas ofrendas, por aquellos diezmos que nos han permitido a través de las consignaciones que nos han hecho. Quiero darles las gracias porque
Le doy gracias a Dios porque sé que Dios es un Dios de promesas que cumple, y le doy gracias a Dios porque eh, estas ofrendas y estos diezmos que llegan a nuestras vidas, iglesia, esto hace que nosotros podamos mantener vivo aún todavía el templo del Edén. Como ustedes muy bien saben, hay iglesias que lastimosamente han tenido que cerrar. Estamos esperando y estamos haciendo un sobreesfuerzo para que no nos pase a nosotros. Hay locales muy costosos, de verdad, uno lo siente mucho por aquellos pastores que con dolor tuvieron que cerrar sus templos por lo costoso de estos, donde también reconocemos que no es fácil también a los hermanos en Cristo, porque esta crisis económica por la pandemia nos afectó a todos. Pero le doy gracias a Dios por poner en sus corazones el querer bendecir, el querer entregar, el querer obedecer. Aquí hay algo muy importante. El diezmo es un mandato y está bajo la obediencia que tú haces al Señor, y la respuesta te la da no la iglesia, no el templo, sino Dios. Dios tiene un mandato como una orden para ti en esa parte, pero más que una orden esforzada y fuerte, es un deseo que Dios quiere tener de poder entrar en el área económica en tu vida. Simplemente es como un intercambio: entrega el 10% y yo te daré hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:8 lo habla la palabra de Dios. Y él me dice: probadme. Usted se imagina, pues, uno, que Dios mismo le diga a uno: probadme, a ver si de verdad no lo cumplo. Entonces creo que es algo muy grande que Dios llegue a un límite, a una situación de esas, de decirnos: pruébenme, pruébenme, para que me comprueben de que yo les daré hasta que sobreabunde. Entonces yo siempre he dicho que después de que uno es un fiel diezmador, uno se puede quedar tranquilo en su área económica, porque Dios tendrá la tarea de devolverle económicamente y de suplir como Él lo promete en su palabra. Y lo otro es que al nosotros recibirlo es de gran bendición para nosotros, porque podemos cubrir, y mucho más ahora que es posible que haya una apertura nuevamente de la iglesia. Estamos esperando, iglesia. Los noticieros hablan muy fácil de que las iglesias abiertas, de que todo abierto, pero no es tan sencillo, iglesia. A nosotros, principalmente las iglesias, es a quien más nos han puesto obstáculos para poder abrir. Muchísimos altos, cosas muy difíciles nos están poniendo, donde siempre se complica un poco poder abrir. Pero estamos esperando y creyéndole al Señor. Para poder reabrir tenemos que manejar un protocolo. Para manejar un protocolo tenemos que hacer unas compras e inversiones de todo lo que ustedes normalmente han visto en las entradas, los centros comerciales, geles y un montón de cosas que hay que comprar, y aparatos y utensilios que hay que comprar para los servidores. Como tal, iglesia, agradezco con todo el corazón. Dios bendiga grandemente su diezmo y su ofrenda y le devuelva como Él lo promete. Y personalmente, como pastor, yo le doy la gloria a Dios por sus vidas, por su obediencia, y les doy las gracias. Y les oro y les digo en el nombre de Jesús que sea Dios bendiciendo y proveyendo, y ustedes constantemente en obediencia, para que podamos mantener vivo y abierto nuestro templo el Edén, y podamos seguir desde allí predicando la palabra, y sean puertas abiertas para que otros puedan escuchar la palabra. Cuando tú ofrendas y diezmas en la obra, tú permites que otros puedan recibir la bendición que tú hoy recibes. Quiero que vamos a mirar un temita, iglesia. Y es un tema más bien donde yo le quiero compartir algo, y es lo siguiente. Nosotros vamos a arrancar a ver el tema hoy, pero creo que, a ver, quiero ser un poco claro. Dios entregó a mi vida, mientras preparaba este mensaje, entregó este mensaje, pero lo entregó más completo, más amplio, ¿cierto? Entonces, lo vamos a ver como en dos partes. Hoy vamos a ver una parte, pero tiene fin, y el domingo, si Dios me da vida y me lo permite, seguiré con la otra parte de este mensaje, teniendo fin, y otra parte también. O sea, una cosa es, hoy me habla sobre el tema, pero el domingo también me habla sobre el tema de otra manera. Una es cómo ser un verdadero obrero del Señor, que es el mensaje de hoy. El domingo puede ser, no lo quiero adelantar, no quiero adelantarle el título todavía,
pero puede ser cuáles son los beneficios de ser un obrero del Señor, o cómo me puedo mover como obrero del Señor, o bueno, no sé, iglesia. Dios el domingo, si Dios te lo permite, te animo, te invito a que te conectes para que este mensaje hoy lo tomes y el domingo lo complementes, porque de verdad el domingo es poderoso también como lo es hoy, de tu saber, y vas a descubrir cosas el domingo donde vas a decir, wow, por Dios, yo cómo no sabía esto, por Dios, pues cómo, si el Señor da estas facilidades así, ¿por qué yo no las he puesto por obra? Entonces vamos a mirar, dice la palabra de Dios, no, dice el título del mensaje, cómo ser un verdadero obrero del Señor. Saludito allá a algunos lugares, en algunos países también. Quiero dar un saludito porque también ellos desde muy lejos se conectan. El hermano también se conecta desde California, el hermano José se conecta desde California, allá en Estados Unidos. Hay gente que se nos conecta desde San Salvador, hay gente que se nos está conectando desde México, Chile, también se nos está conectando, en Ecuador también se nos conectaron. Le damos la gloria a Dios y que sea la palabra de Dios extendida llegando hasta ese lugar, hasta los lugares donde ellos se encuentran allí. Vamos a mirar, iglesia. Vamos a mirar algo y dice Santiago capítulo 2 del 14 al 26. Quiero ir, voy a avanzar rapidito porque queremos conocer lo que el Señor nos va a explicar sobre esto. Libro de Santiago capítulo 2, verso del 14 al 26. Santiago capítulo 2, verso 14 al 26. Vamos a mirarlo como introducción y vamos a hablar un poco sobre ello y luego seguiremos avanzando en lo que la palabra de Dios nos enseña. Lápiz, papel, no lo olvides, iglesia. Ten tus copias ahí. Ojalá tú pudieras sacar un cuadernito y destinar un cuaderno únicamente para las predicaciones. Que tú dijeras, este es el cuaderno de la palabra de Dios, este es el cuaderno de los mensajes que Dios entrega a mi vida. Entrega a mi vida. Libro de Santiago capítulo 2, verso 14 al 26. Vamos a mirar y vamos a ir leyendo lo que nos dice la palabra del Señor. Hermanos míos, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Ojo pues, verso 14, 2, 14. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Voy a parar un momentico ahí, voy a arrancar 14, voy a dar una explicación, una pequeña introducción a esto. Nos dice el verso 14, iglesia, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha? Va la pregunta, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Por qué el Señor me está hablando sobre esto? Cuando nosotros estamos hablando de obras, es aquel sacrificio, es aquel trabajo que yo debo de hacer en cuanto a la fe que tengo. Cuando me habla y me dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Está hablando de algo y es. No es porque entonces yo simplemente diga con mi boca que tengo fe. Yo puedo decir que tengo fe. Fe es certeza y convicción. Acuérdese, Hebreos 11:1. Fe es la certeza y es la convicción. Certeza de lo que espera, convicción de lo que viene, ¿cierto? Entonces, yo puedo llegar a tener eso, pero yo le voy a decir una cosa. Y le voy a poner un ejemplo. Fe había en el desierto cuando el pueblo de Dios iba
Pero en el desierto no hay donde sembrar, el desierto no hay donde cultivar, el desierto no hay donde, de qué cosechar. El desierto es todo programa de desierto. Ahí había una sola dependencia y toda era de Dios. En esa dependencia de Dios, ellos simplemente se movían por fe. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué ponían por obras? Ponían por obra el orar, el alabar, el exaltar, porque no había nada para hacer. Ellos exaltaban a un Dios que no veían, pero que le creían, porque ellos venían viendo desde que el mar se abrió para que ellos pasaran, ellos ya venían viendo la mano del Señor. Nosotros decir que nos vamos a quedar esperando por fe algo sin poner por obras no es como Dios lo manda, no. El maná cayó una vez del cielo y volveremos a comer maná cuando estemos sentados en las bodas del Cordero, allí en el reino con el Señor. Pero el maná solamente cayó una vez. Después de que ellos ya pasaron el desierto, el Señor les dijo, ahora sí, labren la tierra, trabajenla y vivan de ella. ¿Cierto? Así mismo pasa con nosotros. El Señor me manda a que yo tenga fe y a que esté convencido totalmente de lo que voy a recibir, de que crea y tenga certeza de lo que viene para mi vida. Pero el Señor me manda a que yo ponga por obra lo que Él me dice, cómo llegar a esa bendición que Él tiene para mi vida. Entonces Dios me entrega a mí, Dios te entrega a ti los medios, las maneras, las formas, cuando tú estás creyendo en algo y el Señor te dice, avanza. Nosotros podemos ver muchas cosas por fe, lo que se hizo por fe. Y ahorita lo vamos a mirar, ahorita el ejemplo de eso. Entonces, el Señor pudo haber hecho, ojo, cuando le dijo, por ejemplo, a los discípulos, boguen mar adentro y tiren nuevamente la red. Eso pudo haber simplemente no hacer todo ese proceso y simplemente dar una orden y los pescados hubieran brincado solos a la barca. Pero Dios espera que tú obres, que tú pongas por obra, la palabra obra es sacrificio, trabajo, es que tú te esfuerces a hacer lo que Dios, no lo que tú crees, lo que Dios te pone como dirección para llegar a esa bendición. Entonces aquí dice ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, 14, y no tiene obras? ¿Y cómo la llama? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Ahora, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dais las cosas que necesitan para ese momento, para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde está el sacrificio que tú hiciste? ¿Dónde está la buena obra de misericordia que tú hiciste hacia ese hermano que necesitaba? Y tú simplemente lo mandas y tú le dices, es como que hoy le decir a alguien, Dios te bendiga, cuando tú realmente tienes con qué bendecirlo. Si Dios te lo puso a ti, era porque Dios sabía que tú tenías cómo bendecirlo. Por eso Dios lo hizo que llegara ante ti. Y tú lo puedes mirar de muchas maneras, iglesia. Y todo el tiempo estamos pensando que es plata. No, la gente, Dios, como tú como hijo de Dios, Dios te ha dotado a ti de cosas que otros necesitan. Y no siempre es plata. Hay favores, hay oraciones, hay bienes materiales con los cuales tú puedes bendecir a otro y traer gran gozo. Y esos otros terminarán glorificando el nombre del Señor por el milagro que le acaba de hacer y por la transformación que acaba de hacer en ti, de haber puesto amor y misericordia en tu vida. Aquí y vamos entrando a la parte y es, cómo ser un verdadero obrero del Señor. Mire pues, iglesia, aquí ya empezamos a mirar cositas. ¿Qué me dice el 17? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. O sea, yo no puedo decir, ojo iglesia, yo no puedo decir que yo soy un cristiano. Para yo decir que soy un cristiano, yo tengo que estar lleno de los valores que tiene Cristo. Ojo con eso.
Entonces tú tienes que identificar primero qué es y quién es Cristo. Si Cristo es amor, si Cristo es misericordia, si tiene compasión, si tiene perdón, de todo eso quiere decir que yo estoy lleno. Y de todo eso es de lo que yo puedo bendecir a todos aquellos. ¿Cuesta un sacrificio? Sí. ¿Cuesta poner por obra? Sí. El mero hecho de perdonar para muchos ya puede ser un sacrificio. Y es lo que Dios te está llamando a que pongas por obra. No es que tú a X o Y personas simplemente le digas, no, yo no digo nada de esa persona, yo no hablo nada de esa persona, lo dejo tranquila, la dejo tranquila. Pero si realmente esa persona necesita de un perdón tuyo, es necesario un sacrificio tuyo para que entonces tú le puedas decir al Señor algo. Y es, por eso muchas veces en alguna oración que anteriormente repetíamos, se decía, perdona nuestras ofensas porque también perdonamos. Y realmente cuando tú no perdonas a alguien, ¿cómo le dices al Señor, perdóname a mí? Y el Señor le dice, ¿por qué no pones por obra el perdón si yo envié a mi Hijo Jesús a que te perdonara a ti? Pero Cristo puso por obra lo que él anhelaba. Cristo tenía fe de que la humanidad se iba a salvar, pero de lo que él estaba lleno, vino y lo hizo, vino y lo volvió cierto. Cristo no desde el cielo dijo, sálvese humanidad, no. Cristo vino e hizo un trabajo, hizo un esfuerzo, hizo un sacrificio y sacrificó todo lo que a su cuerpo y a su carne le costaba. Cristo hizo el sacrificio de dejar totalmente el trono estando a la diestra de Dios para venir a un mundo a que lo martirizaran, a que lo sacrificaran. Y es lo que el Señor hoy nos está hablando a nosotros. Por eso habla es, ¿cuál es el sacrificio? ¿Cuál es la obra que tú vas a hacer? ¿Cuál es la obra que te van a anotar en el cielo de la buena obra que tú hiciste para alguien, sobre alguien? Y hablaba ahorita y decía, no todo tiene que ser plata. Yo puedo desatar un perdón y puedo desligar a una persona. Yo puedo dejar de maldecir a una persona. Recuerda, maldecir, devuélvete de atrás para adelante. Decir mal de algo o de alguien. Eso es una maldición. Yo puedo empezar a bendecir, decir bien de algo, de alguien. Yo puedo cortar con un perdón y puedo entregarle un perdón a alguien y desligarlo de mis palabras maldicientes. Yo puedo orar y tú puedes orar por una persona que tiene una enfermedad. Porque si la palabra de Dios me enseña y me dice a mí que cuando Cristo se fue a ir, sobre todos aquellos que lo siguen, puso el Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu de Dios tiene poder. Y recuerda que si Cristo hizo milagros a través y por el poder del Espíritu Santo, el mismo espíritu que Cristo tuvo es el mismo espíritu que Cristo mismo puso sobre ti. Ese mismo espíritu obrará, pero por la disposición que tú tienes de que eso pase sobre esa persona. Es la carne la que no te deja obrar sobre esta persona. Porque hay cosas que le has permitido a la carne, como resentimientos, como odios, como iras, como faltas de perdones, los cuales el Espíritu de Dios no puede obrar a través de ti, porque no hay disposición. Entonces, ¿cómo puedo decirle a alguien, Dios te bendiga, cuando realmente muchas veces yo no deseo que Dios lo bendiga? ¿Cómo puedo decirle a alguien, Dios te bendiga, cuando tengo envidia de ese alguien? Entonces, ¿para qué le estoy diciendo, bendícelo Dios, si yo me voy a morir de envidia cuando lo veo bendito, bendita? Pues, iglesia, es mejor que no ores por una persona así. Es mejor que vayas y le digas al Señor, transforma mi manera de ver a esta persona, porque todo el tiempo me da envidia de cómo progresa, de cómo se proyecta, de cómo consigue, y yo no he alcanzado.
Entonces dice el verso 15, verso 16, y si alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no le dais las cosas que os son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿para qué lo bendices si tú tienes con qué bendecirlo? Si Dios lo puso delante de ti era porque Dios quería probar tu corazón. Dios quería ver qué había en ti. Entonces uno diría, Cristo fue probado, Cristo mismo se probó. Y vino a la tierra. Y por amor a nosotros, vino a darnos salvación. ¿Cuál fue el sacrificio? ¿Cuál fue la obra? ¿Cuál fue el trabajo? Dar su vida, dar su cuerpo, entregar su reino. Pasar a un estado divino a un estado humano. Pasar de un lugar de estar a la diestra de Dios en bendición, en el gozo y en la plenitud de Dios, a venir a un mundo, a que el mundo malvado y perverso lo maltratara, lo humillara. Cristo trabajó por la obra. Cristo trabajó por algo que quería, y era la salvación tuya y mía. Él vino y se esforzó, y su cuerpo lo tuvo que sacrificar. ¿Cuánto te sacrificas tu cuerpo? ¿Cuánto sacrificas tú para que la obra realmente que Dios quiere hacer a través de ti se vuelva cierta? Por eso yo decía ahorita, no todo el que dice cristiano, lo dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay gente que dice ser cristiano, que si lo vamos a mirar cuáles son sus obras, no hay nada de cristiano. No revelan nada de cristiano. Entonces uno diría fe sin obras está muerta total. Porque no es solo decir que son, es poner, es trabajar en aquello que Dios quiere hacer a través de tu vida. Tú no me puedes decir a mí que tú eres un cristiano y estás lleno de enemigos. No, no. Tú no me puedes decir a mí que eres un cristiano y estás lleno de envidia. Tú no me puedes decir a mí que eres un cristiano y eres celoso. Tú no me puedes decir a mí que tú eres un cristiano y no has perdonado a X persona. Tú no me puedes decir a mí que tú eres un cristiano y estás viendo a gente padecer necesidades de las cuales tú tienes la capacidad de bendecirlo. Y el trabajo y el sacrificio tuyo es que te esfuerces con tu propio cuerpo a entregar lo que otros necesitan. Sea material, sea físico, sea espiritual, sea ministerial. Sea bajo orando aún, clamándole a Dios, porque tu Dios y el poder que obra en ti puede, que es el Espíritu Santo, puede llevar una bendición a alguien que lo necesita. ¿Cómo te lamentas y cómo te entristeces de ver a alguien que está enfermo cuando el mismo Espíritu de Dios está en ti? Y el Señor te está diciendo, ve y ora por él, ve y ora por ella. ¿Cómo es tu carne? ¿Qué dice tu carne? Yo no. ¿O qué dice tu carne? De una yo voy. ¿Qué es lo que hay? ¿Una negación? ¿O una decisión a decirle a la carne, no voy a mirar qué daño me hizo, no voy a mirar qué tanto me afectó? No. Iré y obraré. Obraré, ojo, estamos hablando de obras. Y obraré, Señor Dios. Porque me he vuelto hijo tuyo, porque me he vuelto hija tuya, porque quiero que el nombre de cristiano, la revelación de Cristo, se vea a través de las obras, no porque de boca digo que soy cristiano. Hay gente que cree que por sus vestimentas, que por la Biblia grande que compra, que por las maneras y tradiciones que imponen leyes aquí terrenales, aún cristianos que quieren poner, aún servidores que imponen leyes que aún Dios no ha mandado de esa manera. Y creen que por el cumplimiento y porque tienen esas cosas materiales, entonces por eso son cristianos, por Dios. Es por tus obras, es por lo que el mundo puede ver en ti, es porque tú eres la revelación, es porque se ve en ti el Hijo de Dios, la hija de Dios. Por eso dice el 17, así también la fe si no tiene obras está muerta en sí misma. Iglesia, cuando me dice la fe si no tiene obras está muerta en sí misma es, lo muerto no actúa, lo muerto no acciona, lo muerto no obra. Lo muerto no tiene vida. Quiere decir que tu fe es vana. Mientras tú no pongas por obra lo que Dios te diga
que hagas para poder recibir y para poder hacer la voluntad del Señor, esa fe que tú tienes es vana, no es verdad. Es simplemente un creer en vano. (18) Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y entonces yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es poderoso. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué dice yo te mostraré mi fe por mis obras? Porque es que son mis obras las que me dicen a mí mismo que actué porque tenía fe de que algo iba a pasar. Porque tenía fe en alguien que podía hacerlo. Por eso actué, por eso puse por obra, por eso emprendí a hacerlo. Actué porque estoy mostrando la transformación que Dios hizo a mi vida. Que ya no soy el mismo de atrás, el mismo del mundo, aquel que estaba encerrado, no. Actué porque digo tener lo que Cristo tiene. ¿Por qué le digo tener? Digo tener lo que Cristo tiene porque estoy diciendo que soy cristiano, que viene de Cristo. Entonces quiere decir que tengo misericordia como la tiene Cristo, que tiene amor como lo tiene Cristo. Si yo tengo a Cristo, tengo eso. ¿Cómo te das cuenta, iglesia, que eres cristiano? Por tus obras, no por tu fe. O con eso. Toda la gente que ha oído de Dios, que ha oído de Jesús, tiene fe, pero no tiene obras. La gente que no es cristiana no obra, solo tiene fe. Escúcheme esto, iglesia. Solo tiene fe. Y si solo tiene fe, la palabra de Dios me dice que ¿qué? Que si solo tengo fe sin obras, mi fe está muerta. Entonces aquí vamos entendiendo algo y decimos, ok. Porque entonces, si así fuera, iglesia, ¿cuánta gente del mundo entero? El mundo entero es cristiano según eso. Porque todo el mundo dice amar a Jesús. Si lo amaran, lo obedecían. ¿No le parece? Todo el mundo dice creer en Dios. Si lo creyeran, obraban, ponían por obra lo que Dios les dice que hagan. Hay gente haciendo cosas que dice halagar y obedecer a Dios, cuando ni siquiera Dios en su palabra lo tiene escrito. Es tremendo, iglesia. Es tremendo, iglesia, saber que lo que me identifica a mí como cristiano son mis obras, no mi fe. El mundo entero tiene fe de que Dios existe, pero el mundo entero no es hijo de Dios. El mundo entero cree que Dios puede obrar milagros, pero el mundo entero no sigue a Dios. El mundo entero dice amar a Dios, pero si lo amaran, no lo cacheteaban con el pecado. No le causaban dolor con el pecado. Cuando tú amas, te sacrificas. Entonces dice la palabra del Señor, así también la fe, 17, la fe si no tiene obras está muerta en sí misma. ¿Quién lo está diciendo? ¿El pastor? No, lo dice la Biblia, la palabra de Dios, tu Biblia, míralo en tu casa. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no, ojo que aquí está la claridad, si no tiene obras, está muerta en sí misma. O sea que tu fe, mientras tú la tengas teniendo fe, pero no estás actuando, estás perdiendo el tiempo teniendo fe. Todo lo que te estoy diciendo. Y es mentira que tienes fe. Porque si tuvieras fe, obrabas porque le creías. Ojo con eso, iglesia. Si tú tuvieras fe, ya hubieras obrado porque le creías.
Te voy a poner un ejemplo bien sencillito, bien pequeño y bien infantil. Un padre de familia se puede meter en una piscina y puede decirle a su criatura que se lance a la piscina, que él lo toma, que él lo rescata, que él lo saca de allí. Ahí hay dos cosas. Ahí hay fe y ahí hay obras. Ahí están las dos cosas. Cuando él decide lanzarse, está poniendo por obra la fe que tiene. ¿Cuál fe tiene? Tiene la fe en que en el amor que tiene el Padre por él, no va a permitir que él se haga daño, no va a permitir que él trague agua, no va a permitir que él tenga un dolor dentro de esa piscina. Así es, habla Dios. Decir que yo tengo fe sin haber puesto por obra lo que creo, no tengo fe. Ojo, iglesia, no tengo fe. Aquí hay muchos que están diciendo santo poder de Dios. O sea que cuánto tiempo llevo yo creyendo, entre comillas, tener fe, y que le estoy diciendo al Señor por fe que me dé tal cosa, o le estoy pidiendo a Dios que obre tal cosa por fe, cuando el Señor hoy me está diciendo que si yo no pongo por obra lo que estoy creyendo y no empiezo a trabajar en lo que estoy creyendo de la manera como Dios me lo está diciendo, entonces yo no estaría realmente o trabajando y poniendo y yendo hacia la bendición que Dios me dijo que me daría. Mira, iglesia. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y, ¿qué dice? Y tiemblan. Ahora mira, iglesia, más aquí. Lo que me dice la palabra del Señor. Mas, ¿quieres saber? Verso 20, ¿quieres saber, hombre vano? ¿Por qué lo llama vano? Porque está tomando las decisiones que no son. ¿Quieres saber, hombre vano? Que la fe sin obras es muerta. Y aquí te lo dice a ti y a mí. ¿Tú quieres saber que la fe sin obras está muerta? ¿Quieres darte cuenta que eso es verdad? Listo, 21. Dice, ¿acaso no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? 22. ¿No ves que la fe, ojo, actuó juntamente? Las dos. La fe actuó juntamente con sus obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea, se dio lo que se esperaba por la obra, no por la fe. Cuidado con eso. No por la fe. ¿Abraham creía en Dios? Sí. ¿Y cómo lo probó Dios? Dios le mandó a hacer algo que para él naturalmente y terrenalmente y en su carne era tan difícil. Dios a ti te ha mandado a hacer cosas que en tu carne tú puedes estar diciendo, no, voy a esperar en el Señor lo hará, yo tengo fe. Mire, iglesia, cada que usted diga, y aquí en adelante cada que usted diga que usted tiene fe, haga un signo de pregunta. ¿Qué estoy haciendo para que mi fe se vuelva cierta? Deje la manía de estar diciendo que usted tiene fe con palabras fáciles y rápidas. En el 20 me dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Y nos da un ejemplo y nos dice muy claro, fue justificado Abraham. ¿Cuándo qué? Cuando puso por obra. Cuando a esta carnita le dijo, amo a mi hijo Isaac, pero esto amo más a Dios y haré lo que Él quiere que haga. Porque tengo fe y creo. Y ahí Él puso por obra lo que creía y emprendió a hacerlo. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó? 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué te trae la obra? Entonces tú empiezas teniendo la fe en algo o en alguien. Tú empiezas orándole a Dios teniendo fe.
Segundo paso, hay que poner por obra para poder que la fe se vuelva cierta. Y si no, es vana, es mentira, no es verdad. Por eso desde hoy viernes te lo digo, desde hoy este servicio te lo digo. Lo que tanto has llamado tener fe, si no lo has puesto por obra, llevas mucho tiempo perdido. Por eso Dios te conectó hoy. Porque lleva rato diciéndole a todo el mundo, yo tengo fe que Dios lo va a hacer, yo tengo fe que Dios lo va a hacer, yo tengo fe que Dios le va a hacer. Y Dios te está diciendo, quien lo va a hacer eres vos, quien lo va a hacer eres tú. Y yo te voy a respaldar a lo que tú crees que yo voy a hacer. Mire pues, aquí hay gente que dice, oh, Dios mío, 2 años, 5 años, esperando en el Señor. Y el Señor le dice, lo mismo estaba esperando yo también. 5 años a que me entendieras esta predicación. A que me entendieras que tú tenías que poner por obras lo que yo te iba a ir diciendo que tenías que hacer. Porque si no, la fe estaba muerta. Ahí te ibas a morir esperando. Poder de Dios. Gracias por esta predica, Señor. Gracias, Señor. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahí fue donde perfeccionó. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justo. ¿Cuál es el tercer paso después de ahí? El tercer paso después de ahí, ¿sabe cuál es? Es cómo te ve Dios cuando tú obras. Cómo Dios se gozó de lo que Abraham hizo, que hasta título le dio. Claro que le dio título. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justo. La palabra justo significa recto, íntegro, limpio. Y fue llamado ¿cómo? Amigo de Dios. A Dios le agradó muchísimo que este hombre hubiese puesto por obra y hasta título le dio. Mira otro ejemplo más, 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. ¡Ojo, iglesia! Vosotros veis pues que el hombre es justificado, es llamado recto, íntegro, limpio. Es visto como recto, como íntegro, como limpio, como aquel que verdaderamente dice y hace. Es visto como aquel que verdaderamente, que realmente dice amar a Dios. Dice obrar en lo que Dios dice que haga. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sin la fe, sin las obras, no hay forma de ser justificado. 25. Asimismo también Rahab, la ramera, hace la pregunta, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Qué pasó con Rahab? Esa era la ramera. Pero ¿qué pasó cuando el Señor mandó a esos espías, mandados por Dios a que fueran y miraran esa tierra? Pero ellos podían ser descubiertos. Y si eran descubiertos, eran hombres muertos. ¿Y qué hizo Rahab? Rahab lo que hizo es, sabía que ellos eran mensajeros de Dios. O sea, quiere decir que entre Rahab, aunque era pecadora, era ramera, pero creía en un Dios. Creía totalmente en el Señor Todopoderoso. Y creía que esos hombres habían sido enviados por Dios. Pero también creía que si habían sido por Dios, ella también sabía como si los ayudaba, como si les daba una bendición. También Dios, viendo la obra que ella había hecho, Dios podía bendecirle totalmente. Ella movió su fe y movió su obra. Creía en Dios y cuando ellos necesitaban ayuda, ella lo dio totalmente. Pecadora, sí. A cuentas con Dios, estaba a cuentas con Dios. Le faltaba ponerse a cuentas con Dios. Pero sí conocía quién era el Dios al que ella creía. Y al Dios que ella creía, aunque ella era pecadora, puso por obra lo que Dios pedía. Esto es lo que se llama un seguidor de Dios.
Por eso decimos que cristiano es simplemente un título. Ser cristiano tiene que llevar las obras de lo que digo que soy, de lo que digo al que le creo y de lo que digo que el Señor supuestamente, entre comillas, me transformó. Tú sabes cuando una persona es cristiana solamente cuando lo ves obrar. Como obra descubres si tiene a Cristo o es mentira o solamente son palabras y títulos que la persona se da. Ay, Dios mío. Qué delicado. Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, quien llame el nombre del Señor hay mucho. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. No, es que al reino de Dios entrarán aquellos que obran. Léalo, Apocalipsis 21:8. En su casa lo leen. Y dice la palabra del Señor que dice que seremos juzgados por nuestras obras. Es su obrar lo que dice quién es usted. No más. Entonces dice 25, así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras. ¿Cómo justificada es? No fue bien vista por Dios. No fue bien visto lo que ella puso por obra, por Dios. No le aplaudió Dios por la acción que ella hizo. No solo por lo que creía, sino por la acción, la obra que ella hizo. Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Mire el ejemplo. Y es la verdad, iglesia, cuando usted muere, lo que sale de usted, ¿qué es? El espíritu. El cuerpito queda ahí, el pedazo de carne queda ahí. Y usted como pedazo de carne es el mismito, solo que no tiene vida ya, solo que no tiene espíritu. Le hace falta algo más para que eso realmente se mueva y sea el complemento total y tenga vida. Para que tu cristianismo tenga vida, tú tienes que tener obras, no solo fe. Porque como el cuerpo 26 sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué dice? Está completamente muerta. Libro de Mateo capítulo 9, verso 35. Vamos a mirar qué nos habla más el Señor sobre esta parte. Libro de Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Vamos a mirar qué nos explica el Señor, qué quiere que conozcamos en esta partecita del Señor. No lo olvides, iglesia, este mensaje vamos a trabajar sobre el mensaje de las obras, vamos a conocer, vas entendiendo por qué es tan importante, por qué el Señor quiere que hoy viernes, en este culto, hoy hablemos sobre lo que son las obras, pero también el domingo quiere que hablemos sobre lo que son las obras. Hay cosas, hay mucho que aprender sobre esta iglesia. Hoy estamos viendo, ya tú lo estás escuchando allí en casa, ya tú mismo te estás mirando y estás diciendo qué tan real y qué tan cierto esto es. Ya tú sabes verdaderamente si llevas años perdidos esperando por fe. Porque mientras estás esperando por fe, sin poner por obra, quiere decir, al no poner por obra, quiere decir que no le estás creyendo a lo que el Señor te dice que hagas. Cuando tú sales y haces lo que Dios te dijo que te manda a hacer para que tu milagro se vuelva realidad, entonces estarás poniendo por obra lo que Él te dijo. Ahí sí estaría junto la fe y la obra. Porque entonces dice que la fe sin obras está muerta. Te quedarás toda la vida y morirás esperando por fe. Llegarás al cielo a decirle al Señor, Señor, tuve fe de que tú ibas a hacer. Y el Señor dice, yo tuve la esperanza que algún día tú pusieras por obra lo que yo te decía en todas las predicaciones que hicieras. Mire pues, iglesia. Libro de Mateo capítulo 25, Libro de Mateo capítulo 9, verso 35, dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Dónde estaba enseñando? En las sinagogas de cuáles ellos? En la sinagoga de los fariseos. Y es
fariseos y aquellos que escribían la palabra del Señor y escribas. Porque ellos supuestamente conocían mucho de Dios, ellos supuestamente predicaban la palabra del Señor, supuestamente decían ser seguidores del Señor, que de eso hay cantidad de gente, no todo, yo pues no le creo a todo el mundo que diga que es cristiano, simplemente por eso no. Entonces es una cosa, iglesia, ellos predicaban la palabra del Señor, pero ellos imponían leyes y ponían cargas a las personas que ni ellos mismos siquiera las hacían. Ellos hablaban, eso es como si usted evangelizara a la gente y usted le hablara del Cristo que cambia y transforma, y usted no tuviera cambio, usted siguiera siendo el mismo. Así son los fariseos, tal cual. Hablan, predican, pregonan, ponen leyes, ponen reglas, ponen reglamentos, tradiciones, e imponen a las personas cosas que tienen que manejar para mostrarse, ojo iglesia, para mostrarse vestimentas, cosas que tienen, para mostrarse que son cristianos, que lo muestran al exterior, que son cristianos, pero que no es eso lo que dice de esa persona, que es un hijo de Dios. Eso pasaba con ellos. Ahora vamos a mirar lo que sí es cierto, lo que les estoy explicando, se lo voy a mostrar. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Por qué dice que predicando el evangelio del reino? Porque ellos no predicaban el evangelio del reino, porque ellos simplemente estaban entregando leyes que habían que cumplir, mandamientos, mandatos que eran más de lo que realmente Dios había puesto. Dios había entregado 10 mandamientos, ellos tenían como mandatos no sé, creo que son 300 y pico de mandatos, donde la gente no iba a ser capaz de cumplir una cosa de esas. ¿Cómo se podía llegar al reino de Dios bajo las reglas y el reglamento de ellos de esa manera? Por eso Dios, que dice la palabra del Señor, me dice que Jesucristo no vino a quitar la ley, vino a que la ley se cumpliera, lo que realmente tenía que ser. Por eso se les metió a las sinagogas, por eso se les metió en el terreno de ellos a llevar una palabra de esperanza, iglesia. Una palabra de que ellos vieran que se podía, que el Señor estaba abierto a perdonarlos y que Él era el perdonador. Cristo les hablaba y les decía: yo soy el perdonador, yo soy el salvador del mundo, yo he venido a perdonar a la humanidad. Porque entonces, ¿qué tenían ellos? Ellos veían, estaban perdidos totalmente, ellos no tenían algo, ellos no veían esperanza. Pues ¿quién iba a cumplir todo eso, iglesia? Las leyes y los mandatos que ellos imponían. Y esto pasa muchas veces con nosotros, donde a la gente únicamente le hablamos del Dios y imponemos leyes y leyes y leyes y leyes, pero entonces no le hablamos al Señor y no le hablamos a las personas de la esperanza que trae eso, de lo que Cristo, de que cuando recibe a Cristo en su corazón, ¿qué trae eso para tu vida? ¿Qué esperanza hay cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida? Donde no le decimos a la gente que cuando Cristo viene a mi vida, el poder del Espíritu Santo viene sobre mí y cosas mayores que las que Cristo hizo las podré hacer, y que también yo podré y tú también podrás ser usado en sanidad, en libertad, en liberaciones, en un montón de cosas, y que también Dios quiere obrar a través de tu vida. No, iglesia. Cuando tú no eras supuestamente cristiano, respetando si eres cristiano o no, tú te congregabas en otro lugar donde simplemente obedecías, pero nunca había una transformación de cambio para tu vida. Tu vida era igual, igual, igual. Entonces, te imponían cosas que realmente, pero no te mostraban el Cristo sanador, libertador, que bendecía, que daba salvación, iglesia. Este Cristo se presentó en las sinagogas de ellos. Este Cristo les hablaba ya no de leyes, sino de gracia, de cómo Él lo iba a hacer, cómo estaba mandado por Dios para traerles bendición y salvación a la vida. Y es lo que tú y yo debemos hacer a las personas. Es lo que tú y yo decimos, que si amamos a alguien, debemos llevarle esa palabra de esperanza, ese mensaje de esperanza, para que la persona pueda revivir y salir de allí. ¿Por qué? Porque entonces no tendría guía, no tendría esperanza. Hay gente en este momento que lo único que le pasa por la mente es querer quitarse la vida. Hay gente que no tiene esperanza, hay gente que cree que entonces nos cogió esta pandemia y que todo está horrible. Mire, la palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien, y aún esta pandemia que llegó al mundo, aún también nos ayuda para bien, porque en este momento hay gente que empezó a buscar al Señor en medio de su desesperación.
en medio de sus miedos. Pero entonces esa gente está preparada, está ya listica para que nosotros les hablemos, les evangelicemos, les ministremos, les llevemos palabra de esperanza, para que hagamos que esas personas puedan llegar a los pies de Cristo, para que esas personas se puedan encaminar. O sea, todas las cosas nos ayudan para bien. El Señor lo hizo con un propósito. Si el Señor permitió la pandemia, lo hizo con un propósito. Hay gente que está sin saber, ¿qué hago? Y es donde tú puedes entrar y puedes llevar esa palabra de esperanza a esa persona y decirles, no te preocupes, no te cargues, el Señor está esperando por ti. Hay gente que tiene miedo de morirse porque dice, estoy en pecado, y estamos viendo los finales del mundo, estamos viendo cómo se está acercando todo y las crisis que están pasando, y entonces la gente no está viendo más opción que quitarse la vida y se están yendo totalmente al infierno, a un lugar que no es eterno de salvación, cuando tú y yo podemos supuestamente bendecir, poner por obra, dejarnos usar por el Señor para llevarle esperanza a esas personas, iglesia. El mundo está desesperado, no lo olvides. El mundo que no conoce de Dios está totalmente desesperado. El mundo, ojo, desesperado es que no tiene esperanza. El mundo está sin saber qué hacer y tú tienes la solución para dársela a ellos. Por eso yo te decía ahorita, y no todo es plata, no. Tú tienes cómo bendecirlos, tú tienes cómo hacerlos y convertirlos y llevarlos a los pies de Cristo. Porque Dios te dio a ti todas las armas, porque Dios te dio a ti todo el potencial, porque tú haces parte del reino del Señor. Y si Jesús, siendo el Hijo, lo mandó a que salvara al mundo, a ti que ya te hizo hijo e hija, también te manda a que vayas y lleves salvación al resto del mundo. Y tú y yo, quietos en casa, esperando nomás milagros terrenales, milagros terrenales, milagros terrenales. El Señor le dice, no, yo no te llamé para eso, no. Yo tengo un propósito contigo. Si tú dices ser cristiano y estamos en casa tranquilamente y el mundo se está perdiendo y estamos, estoy esperando en el Señor que me dé un milagro, que me haga un milagro. Sí, yo le oro al Señor todos los días. ¿Y qué haces para el Señor? ¿Qué haces cuando el Señor te habla? ¿Qué haces para tu milagro? ¿Qué haces para que Dios te use? ¿Qué haces por tu mamá, por tu papá, por tu hermano, por tu familia, por tu tío, por tu sobrino, que están perdidos, que se van a morir, se van a ir para el infierno? Y que tú sabes cuál es la salida, iglesia. Y que tú le dices a tu tío bien tranquilamente, Dios te bendiga, cuando tú sabes que no está bien con Dios. Y que tú conoces cómo él puede estar con Dios. ¿Por qué en vez de decirle a tu tío, a tu mamá, a tu tío, a tu hermano, en vez de decirle Dios te bendiga, por qué no le dices y le enseñas cómo Dios lo puede bendecir? ¿Por qué no lo entras al reino de Dios? ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué no le llevas una sanidad en el nombre de Jesús? ¿Por qué no oras por esa persona? Para que esa persona reciba esa sanidad y esa persona le dé la gloria a Dios, porque sabe que entonces existe un Dios verdadero y le dé la gloria a Dios por tu vida. Gracias, Señor, por haber usado un hijo tuyo, una hija tuya. Eso será lo que verá esas personas en ti. Iglesia, hazte la pregunta, iglesia. ¿Tu familia sabe que sos cristiano? ¿Y cuántos de tu familia han recibido la misma bendición y están en el reino como tú lo estás hoy? ¿O están fuera del reino? Ahora pregúntate, ¿por qué están fuera del reino? ¿Qué tanto digo yo amar a quien no quiero bendecir? ¿Será que lo amo? Mira, iglesia. Verso 36. No, verso 35, parte B. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué me habla el Señor sobre esto? Porque ellos estaban bajo maldición. Porque había gente en las sinagogas donde los fariseos y los escribas hablaban de Dios, pero no hacían nada a favor de ellos. ¿Sabía usted que Jesús aún en días supuestamente de reposo que ellos tenían como tradición y como ley, y que no hacían nada, aún en esos días, el Señor sanó personas
Y ahí en esa sinagoga donde se hablaba de un Dios, Jesús vino a mostrarles cuál era el Dios que estaba en él, en él. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ir a esas sinagogas, a esos lugares de muerte, ir a esas personas donde hoy el enemigo está metido, donde aún se tiene un mensaje que realmente no los lleva a ninguna bendición. Ve a tu familia, ve a la gente que tú amas y ve y llévales bendición. No llores por ellos. Hazlo tú, iglesia. Es que tú eres el bendito entonces. Es que tú eres el que dice tener el Espíritu de Dios. O pon por obra para que tu familia se sane. Llámalo, llámala y ora y dile en el nombre de Jesús como te lo enseñó el Señor. Porque entonces no es decir yo creo que el Señor le sanará, la sanará. No, 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 no. Mentiroso. El Señor obrará a través de la fe que tú estás diciendo que crees. Porque si no lo pones por obra, entonces no crees. Mira, iglesia. 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Claro que tuvo compasión de ellos. Habían cojos, habían paralíticos, habían enfermos, habían de todo en las propias sinagogas. En las propias sinagogas, donde se hablaba de un Dios que sanaba. Donde se hablaba de un Dios que tenía poder para hacer cosas. Eso te pasa a ti y a mí. En tu casa hay cojos, hay paralíticos, hay ciegos, hay enfermos, hay viciosos, hay de todo. Y tú hablas de un Dios al cual no le muestras cómo Dios puede obrar en ellos. Déjales ver a ellos el Dios que está dentro de ti. Jesús estaba haciendo eso. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en ese pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión, tuvo pesar de ellos. ¿Por qué? Porque estaban desamparados, porque no tenían protección. ¿Por qué más? Porque estaban dispersos, iglesia. Estaban separados, estaban esparcidos, estaban extendidos, iglesia. ¿Qué más pasaba en ellos? Sintiéndose culpable todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las leyes que tenían puestas, ellos no eran capaces de cumplirlas. Porque los fariseos y los escribas únicamente les pusieron leyes, cargas en sus corazones, pero no le mostraban la esperanza y no le la palabra esperanza y no obraban en sus favores de ellos. Entonces, ¿cómo estaba esta gente? Sintiéndose culpable todo el tiempo. No sé si a usted le ha pasado, iglesia, de ver gente y escuchar gente que dice que no tiene perdón de Dios. Dígame a quién Dios no puede perdonar. Dígame a quién Jesucristo no puede perdonar. A Satanás no más. De resto, a toda la humanidad. Y lo hará con todo el amor del mundo. Cuando tú con tu amor y tu fe te dispongas a obrar para lo que Dios te quiere usar. Ese día lo hará. No te quedes esperando que Dios saque a alguien del vicio. Ve tú y ora por esa persona. Ve tú y ayúdale a salir a esa persona de ese vicio. No te quedes esperando por fe, porque decíamos que la fe y sin obra está muerta. No te quedes esperando algo por fe si tú no obras, si tú no obras. Ve y obra, por favor, a partir de hoy, para que veas la justicia de Dios en favor de lo que tú estuviste esperando tanto tiempo. Entonces verás la gloria de Dios y cómo Dios te usó en lo que tú creíste que iba a pasar. Esta gente estaba derribada, esta gente estaba enferma, esta gente iba a una sinagoga y se escuchaba palabra de Dios. Y tal cual lo mismo. ¿Cuánta gente te ha escuchado de hablar a ti de Dios? Pero ¿cuánta gente te ha visto obrar? Esto es otro cuento distinto. ¿Cuánta gente te ha visto hablar y exaltar el nombre del Señor y llorar delante del Señor? Pero ¿cuánta gente puede decir que tú eres un hijo o una hija de Dios? Mira, iglesia. Y esto es, iglesia. Y esto es. O sea, nosotros tenemos que conocer dónde el Señor. Nosotros tenemos que saber qué quiere el Señor, cómo quiere que obre el Señor, cómo quiere el Señor usar mi vida totalmente. Orarle al Señor y pedirle al Señor, Dios, móstrame.
Revélame, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo ponga por obra? Señor, dame todos los medios y que el Señor te dé totalmente la claridad para que tú puedas saber cómo se recibe aquello que tú tanto esperas por fe. Mira, iglesia, libro de Mateo, capítulo 23. Vamos a mirar qué pasaba allí en esta partecita, que lo estamos viendo hoy. Libro de Mateo, capítulo 23. Cualquiera de los hermanos que tenga alguna pregunta, con el mayor de los gustos, después de terminar la predicación, se puede contactar con nosotros y con mucho gusto le estaremos contestando cualquier inquietud. En el momento estamos ahorita predicando y al final estaremos contestando con el mayor de los gustos. Libro de Mateo, capítulo 23, nos habla la palabra del Señor y dice, vamos a mirarlo desde el verso 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mire pues, ¿qué hacían? Basados totalmente en eso, basados totalmente en lo que Moisés enseñaba. Moisés escribió sus 5 libros y eran libros de ley, basados en mucha ley. Y entonces ellos estaban muy basados en eso únicamente, ¿cierto? Ahora, mire algo, iglesia. Sigamos. Entonces dice que ellos se basaban mucho en eso. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardad y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ojo pues, porque dicen y no hacen. Entonces muy bien, podían predicar, podían conocer lo que, ojo, podían conocer lo que Moisés había dejado, lo que Moisés había escrito en sus libros, y podían tenerlo con claridad, pero no es conocer el libro, es poner por obra lo que el libro dice. Por eso lo explica aquí, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Por qué? Porque estaban explicando la cátedra de Moisés. Guardadlo y, ¿qué dice? Y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. O sea, lo que ellos hacen, no lo hagan. Hagan lo que ellos les están dando a conocer. Lo que dice los libros de Moisés. Porque es que palabra de Dios. Porque es que, porque Dios es quien lo plasmó allí, ¿cierto? A través de este hombre. Pero no hagan lo que hacen. Y aquí hay un error, iglesia. Aquí hay un error en muchas personas. Y es que hay personas, iglesia, que pueden obrar como quien les está explicando. Por eso es tan delicado cuando usted no predica palabra de Dios, palabra bíblica, y por eso es tan delicado que usted no tenga el libro de las Sagradas Escrituras a su mano, para que lo que le prediquen usted lo pueda confirmar en la palabra. Porque entonces, si usted se mueve a lo que una persona dice, habla a través de su boca, y se sale de los parámetros bíblicos, entonces estaría obrando a lo que esa persona quiere que usted obre. Siempre que usted se arrime a escuchar la palabra de Dios, usted tiene que tener dónde argumentar y dónde ver lo que le están explicando. Dónde confirmar que lo que le están explicando. Y esta gente obraba con base al comportamiento de ellos. Era un gran error, no bajo lo que la palabra de Dios decía. Entonces por eso hace la aclaración y dice así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Lastimosamente, iglesia, yo le voy a decir algo. Hay gente que obra, hay que tener tanto cuidado con esto. Mire, una cosa es que usted al pastor, a su pastor de su iglesia, usted le tenga un respeto y que usted se sujete a lo que Dios ponga a través de su boca. Sí, escrito está, de resto no. Y hay gente que puede ser movida su vida espiritual y su manera de obrar, tal cual como el pastor lo dice y lo hace. Tal cual como el sacerdote lo dice y lo hace. Y Dios no me llama a mí a que yo haga tal cual el pastor o el sacerdote lo diga o lo haga, no. Me dice que me manda a que lo haga conforme a lo que dice la palabra de Dios. Mi Biblia, su Biblia. Mire pues, y es lo que Jesús les estaba hablando. Dice el 4, porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filatería, o sea, su ropaje, y aquí encontramos gente así todavía, que cree que el ropaje es lo que le hace y le pone el título de cristiano. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Y ahí le voy a explicar algo aquí. ¿Por qué la palabra de Dios me dice que uno es vuestro maestro? Porque un maestro es el que da la enseñanza. ¿Y por qué Jesús mismo dice que solo uno es vuestro maestro? ¿Y sabe quién dice que es? Dice el Cristo. Y todos ustedes son sus hermanos. Ojo, ¿por qué él dice que uno es su maestro? Porque un maestro es el que enseña. Pero esta clase de maestro, este maestro llamado Jesucristo, lo enseñó con su propio ejemplo, lo enseñó con su propia obra, con su propia obra. Jesucristo tuvo fe en que iba a salvar la humanidad y lo puso por obra y lo consiguió. ¿Le costó sacrificio? Sí. ¿Le costó humillación? Sí. ¿Le costó dolor? Sí. ¿Lo consiguió? Sí. Este fue el maestro que nos enseñó con su propio obrar. No solo lo dijo, lo hizo, lo volvió realidad. No solo habló de amor, demostró amor. No solo habló de perdón, dio perdón. No solo habló de misericordia, tuvo misericordia. Y es esto lo que Dios nos manda a usted y a mí, a poner por obra lo que creemos, en lo que tenemos fe. Para que nuestro obrar vaya conjunto, vaya unido a nuestra fe. Y entonces podamos ser justificados. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mira que lo recalca otra vez. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿A qué me está invitando el Señor?
Si usted tiene tanto conocimiento, si usted tiene tantos años de ser supuestamente cristiano, si usted conoce tanto supuestamente de Dios, ¿dónde están las obras? ¿En dónde se ve reflejado el que usted conoce de Dios? ¿En dónde está reflejado el que usted ama a Dios? ¿En dónde está reflejado? Si el Señor me dijo que ame a mi prójimo de la manera como yo me amo. O sea, quiera para su prójimo lo que usted quiere para usted. Cristo reflejó el amor de Dios. Cristo reflejó la compasión de Dios. Cristo reflejó todo aquello que el mundo necesitaba. El Señor hoy a usted y a mí nos llama a que reflejemos lo que realmente el mundo necesita. Compasión, amor, palabras de esperanza. Que le presentemos a ellos lo que realmente ellos necesitan. Hoy tu familia te está necesitando. Hoy tus amigos te están necesitando. Aquellos que están en la droga, aquellos que quieren quitarse la vida, aquellos que están desesperados. Así estaba este pueblo, así estaba esta gente, conociendo de un Dios, pero no conocían del amor de Dios por ellos. El Señor a ti y a mí nos invita a eso, iglesia. A que tú no digas que tienes fe y que Dios puede obrar en tu familia, que Dios puede hacer en tu prima, en tu hermano, en tu mamá, en tu papá. No, a que tú pongas por obra ese amor que Cristo tiene en ti y vayas y le lleves de ese amor a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu hermana. Le ayudes a entrar al reino de Dios. Con tu oración, con tu evangelización, lo ayudes a entrar al reino de Dios. Con tu perdón, lo desligues de la cadena que lo tienes ligado desde hace tantos años. Verso 12. Porque el que se enaltece será humillado. ¿Qué es? O sea, el que se rinde. Dice, el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla, el que se rinde, será enaltecido. Verso 13. Mas hay de vosotros, les decía a ellos, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí nos dice el Señor también a nosotros eso. Nos puede decir a nosotros, nos puede caer con nosotros. Ni entramos por ser egoístas, ni entramos por nuestro comportamiento egoísta, ni entramos porque no tenemos amor, ni tampoco permitimos que otros entren a ese reino. Ni entramos porque nos moriremos sin perdonar a alguien, sin hacer cuentas. Y cuando estemos delante del Señor, ¿cómo fuera que el Señor nos dijera, apartado de mí, hacedor de maldad? Porque tuve y no me diste, porque tuve y no me diste, porque tuve hambre y no me diste, porque tuve sed y no me diste, porque estuve sediento, porque estuve en la cárcel. Estar en la cárcel es estar esclavizado y tú no hiciste nada. Apartado de mí, hacedor de maldad. Hoy el Señor nos está exhortando con mucho amor, porque hoy, en este tiempo de pandemia, la gente está necesitando de Dios. La gente quiere buscar a Dios. La gente busca desesperado sin saber yo qué hago, yo qué voy a hacer, yo qué voy a hacer. Y tú sí sabes qué puede hacer. Y tú sí le puedes llevar una palabra de esperanza. Y tú sí le puedes llevar una oración de tranquilidad. Y tú sí le puedes llevar una evangelización que los lleve a los pies de Cristo. Y salgan de ese desespero, de quererse quitar la vida. Por eso Cristo se movió en la sinagoga y ahí mismo les hablaba, pero también de una vez los sanaba, de una vez les traía la bendición. No les decía Dios los bendiga, no, los bendecía a Él con el poder que Dios le había dado. Dios te invita a ti y a mí a que bendigamos al mundo y la humanidad, que están desesperados sin saber qué hacer, con el poder que Él nos ha dado, iglesia. Verso 23, del 23, miren lo que dice. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino. O sea, sos buen diezmador.
y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, era importante que manejaras, que tuvieras justicia, que fueras justo, que fueras misericordioso, que tuvieras fe en lo que dices que predicas, en lo que pregonas, a ti que hablas de Dios, que tuvieras fe en que Dios va a obrar en favor de aquellos en lo que tiene fe. Sin dejar de qué, de diezmar, porque también estaba dentro de la misma ley que Dios había puesto. Terminemos, iglesia, y volvamos nuevamente a donde comenzamos. Mateo 9, que lo dejamos en el 36, y vamos terminando. Nuevamente, volvamos, Mateo 9, 36. Dice, y al ver las multitudes tuvo de ellas compasión, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hoy, terminando esta predicación, yo le quiero decir algo, iglesia. En este momento de pandemia, el enemigo ha llevado a desesperación a mucha gente. Hay gente quitándose la vida. Hay gente sin saber qué hacer. Hay gente que ya empezó a buscar de Dios. Esa es la mies a la que el Señor hoy nos invita. A que como obreros nosotros vayamos y recojamos y les demos de lo que usted y yo conocemos, sabemos, tenemos, de lo que hoy usted vive en esperanza y en tranquilidad, porque hay alguien y algo que está en usted habitando, se llama Cristo, se llama el Espíritu de Dios. Y por eso el Señor les dijo viendo cómo esa gente estaba desesperada, viendo cómo había gente que iba a las sinagogas, pero que no entendían y que no conocían, y que cada vez salían más cargados de allí, porque únicamente lo que les imponían eran leyes, pero no les llevaban una palabra de esperanza. Así mismo nos dice el Señor, 37. A la verdad la mies es mucha, más los obreros, más quien lo quiera hacer, más quien se quiera sacrificar, más quien quiera hacer el trabajo, son muy poquitos. Rueguen a Dios, rueguen al Dios de la mies, que envíe obreros, a sus mies. Hoy el Señor te habla a ti y a mí. Tú eres uno de esos obreros. Tú y yo somos de los obreros del Señor. Por eso el título del mensaje dice, ¿cómo ser un verdadero? ¿Cómo ser un verdadero obrero del Señor? Cuando yo voy a esas mies y recojo y le llevo y lo inundo del amor, de la compasión, de la misericordia que Dios tiene y puso en ti, del poder del Espíritu Santo que está en ti, a esa gente que está esperanzada en el Señor y que quieren hoy conocer del Señor, que le están clamando, ayúdanos, danos una salida. Señor, estoy desesperado. Tú puedes orar, tú puedes llevar sanidad, tú puedes llevar perdón a las personas. Tú y yo que decimos ser cristianos e hijos de Dios. El Señor termina ahí diciéndole, ojo, por eso dice en el 37, entonces dijo, ¿a quién? A sus discípulos. No se lo dijo a nadie más, dijo a sus discípulos. Sabía que ellos seguían a Cristo, sabía que ellos tenían a Cristo, sabía que ellos obedecían a Cristo, sabía que ellos le creían a Cristo, sabía que ellos podían ir en el nombre de Jesucristo y llevar bendición a esa mies y a esas personas que necesitaban del poder, de la sanidad, de la libertad y de la bendición que Dios tenía para sus vidas. ¿Cómo ser
un verdadero obrero del Señor. Hoy ya tú lo has descubierto y hoy Dios te invita a que después de esta predicación tú empieces a llevar esa palabra, esa misericordia, esa sanidad, esa libertad y ese perdón a aquellas personas, a aquella mies que está necesitando de obreros, que está necesitando que vayamos y les llevemos la misericordia y la compasión que Cristo ha puesto y que tuvo contigo mismo. Vamos a orar. Amado Padre Santo de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre bueno, bondadoso y maravilloso, Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos gloria y honra, Señor. Te damos las gracias, Padre bueno. Te damos las gracias, Señor Jesús, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra, Señor, de exhortación con amor, de exhortación, Señor, y en tu corazón, con el deseo de que como obreros, que decimos, como hijos, como cristianos que decimos ser, podamos, Señor, ir, porque la mies es mucha, Señor, pero los obreros somos pocos. Despierta en nuestros corazones, Señor, el amor, la compasión, la misericordia por estas almas que necesitan urgente de ti, por estas almas, Señor Dios, que ya han conocido de ti, por estas almas que han venido a buscar de ti, Señor, pero que están como ovejas sin pastor. Que tu Santo Espíritu nos lleve a esas personas, dígaselo ahí donde está. Que tu Santo Espíritu nos lleve a todas estas personas, Señor, que necesitan y anhelan de ti, Señor. Y que podamos darle de lo que un día tú nos llenaste a nosotros, Señor. Tu poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida se transmita, Señor Dios. Y no le digamos, Señor, Dios te bendiga, sino que tú lo bendigas a través de nuestras vidas a todos ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Haznos obreros tuyos, Señor. Haznos verdaderos obreros tuyos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, algo más. Quiero que allí donde tú estás, vamos a orar. Oremos por algo que el Señor quiere tocar tu vida esta noche. Quiero que pongas tu mano en el lugar donde tú crees que necesitas oración, o levantes tu mano hacia el lugar que hay algo que necesite oración. Como obreros vamos a hacerlo hoy, esta noche, y vamos a levantar y vamos a bendecir desde el lugar donde tú te encuentras. Si Dios te pone la tarea de ir hasta esa persona, ve hasta esa persona. Si Dios tiene para tu vida hoy el Señor lo va a hacer. Por eso anímate y levanta tu mano hacia el lugar donde tú quieres que pase algo. Lo que es tu fe, lo que siempre has creído, lo que siempre has dicho que tienes fe, hazlo hoy, empiézalo desde hoy a hacer. Levanta tu mano y pon tu mano en lo que tú crees. Levanta tu mano y envía palabra de bendición, declarando lo que tú crees, lo que tú has dicho, lo que tú has creído siempre que Dios va a hacer. Hoy tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Hoy, como obrero del Señor, vas a trabajar para esas mies que necesitan. Ese hijo que tienes vicioso, levanta tu mano y decláralo en sanidad y en libertad. Esa persona familiar que tienes enferma, decláralo en bendición y libertad. Si tienes que visitarlo, ve y visítalo. Dios te dará los medios para hacerlo. Por el momento, por hoy, vamos a orar por ellos. Repita conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, como obrero tuyo, que ha entendido tu palabra, de lo que tú me has dado, Señor, yo hoy envío, Señor, palabra en fe, creyendo totalmente en lo que siempre he creído que vas a hacer. Hoy, Señor, declararé por fe, pero hoy más que declarar, Señor, dígaselo, hoy más que declarar, hoy como obrero lo haré, trabajaré, me sacrificaré. Por eso desde hoy comienzo, Señor, a levantar oración por aquello que siempre he creído que tú vas a hacer. Dígale ahí al Señor lo que tú crees que va a hacer. Y repita conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, envío palabra de sanidad, de libertad, de bendición, declarando que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, los demonios soltarán lo que tienen oprimido, lo que tienen atrapado, a lo que he creído que Dios va a hacer. Porque a partir de hoy veré la libertad de la bendición que está sobre mi vida. Porque hoy me dejo usar por el Señor y envío palabra en el nombre de Jesucristo sobre lo que he creído. Entonces
mi fe y mi obra tendrán vida y seré justificado y veré la justicia de Dios y la gloria de Dios sobre lo que hoy y para quién he orado. Así lo oro y así lo creo, Padre, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Iglesia, les amo mucho. Un Dios les bendiga. No olviden, mañana 7 de la noche, culto de jóvenes, culto especial de jóvenes. Los jóvenes dan la palabra, la predicación a través de las redes también. Conéctate, ellos tienen una palabra poderosa. Dios los usa con gran poder. Trae al joven que tú amas, pon por obra lo que tú crees. Siéntalo allí, invítalo, dile, el Señor va a hablar a tu vida y te va a transformar de allí. Haz todo lo que tengas que hacer, pon por obra tu dinero, pon por obra tu tiempo, pon por obra lo que necesitas para que puedan escuchar una palabra y ellos puedan salir de lo que están contaminados del mundo y de lo que tú has creído que va a pasar. Jóvenes, totalmente conectados mañana a 7 de la noche con la sierva o el siervo de Dios que predicará, que nos traerá la palabra el día de mañana. Dios les bendiga, les amo muchísimo, testimonios de lo que Dios puede seguir haciendo. Dios les guarde y les bendiga grandemente. Bendiciones, iglesia.